Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estáis? Soy Paula Gutiérrez, técnico de formación de FAD Juventud, y os doy la bienvenida a este webinar de hoy sobre nuevos retos, nuevas adicciones, las sustancias psicoactivas emergentes. Este webinar forma parte de un ciclo de 8 conferencias online que organiza la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con la colaboración de FAD Juventud. El ciclo incluye 8 conferencias, de las cuales esta es la quinta. Todas ellas abordan temas de interés, desafíos, nuevas tendencias actuales en la prevención de conductas adictivas y creemos que son de especial interés. De hecho, las hemos diseñado ad hoc especialmente para profesionales del ámbito sociosanitario y especialmente en lo relativo a adolescencia y juventud, aunque no exclusivamente. Toda la información sobre este ciclo de conferencias la podéis encontrar en una página web que os vamos a dejar en el chat de esta herramienta de conferencias ahora mismo. Y en ella, en esa página web, podréis consultar las que se han realizado anteriormente, que han quedado grabadas y podéis volver a verlas todas las veces que queráis. Además de poder consultar también los temas y fechas de las próximas, de estos próximos webinars que haremos en próximos meses. Desde la Dirección General de Salud Pública se ha apostado por este formato online con un tono amigable y cercano, donde queremos daros la oportunidad de interactuar, de hacer preguntas y comentarios a las personas expertas que se van ocupando en cada edición de estos webinars. Podréis hacerlo a través del chat de la herramienta y se contestarán en general al final de cada exposición. También, de parte de la Dirección General de Salud Pública, queremos destacar que este ciclo se enmarca dentro del Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, que implica a todas las consejerías, entre ellas, claro está, a la Consejería de Sanidad. Para nuestra conferencia de hoy tenemos con nosotros a Sergio Fernández Artamendi. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Sergio es doctor internacional en psicología por la Universidad de Oviedo, psicólogo sanitario, investigador en la psicología de las conductas adictivas, particularmente en adicciones adolescentes y su relación con la salud mental. Y ha participado en numerosas investigaciones y publicaciones científicas y académicas sobre estos temas. Y además es que vaya currículum tienes, Sergio? Qué suerte tenemos de tenerte, porque tenemos también a un coordinador de máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad de Sevilla, secretario de Socidrogalcohol, que como sabéis es la Sociedad Científica Española de Adicciones, editor ejecutivo en la revista Adicciones y editor asociado de Clínica y Salud y Drogas. Así que con esto, sin más dilación, os dejamos con él y esperamos que disfrutéis y que aprendáis un montón. Sergio, adelante, encantados de aprender contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Imagino que me oye bien, que funciona la tecnología, que Oímos muy bien. a última hora siempre hace de las suyas. Y nada, muchísimas gracias sobre todo a vosotros por la invitación. Que bueno, para mí es un placer formar parte de este ciclo que estáis haciendo de formación, que me parece tan interesante y tan importante. Y bueno, además sobre todo porque va dirigido, yo creo, a profesionales de mucho tipo. Y eso siempre es muy interesante, ¿no? Tener esta posibilidad de, pues, de plantear estas cuestiones y de hablar y discutir con vosotros pues todo lo que sea interesante, ¿no? Así que, pues nada, doy pie entonces a la presentación. Mi objetivo, bueno, dentro del título de adicciones, con la invitación que se me hizo para esta presentación, era la idea de hablar de nuevos retos, nuevas adicciones, focalizándome un poco en las sustancias psicoactivas emergentes. En realidad, la verdad que es un reto en sí mismo el tema, en la medida en que es un tema tremendamente complejo, es un tema como iremos viendo, pues, con mucho movimiento, con mucho cambio, con mucho dinamismo, y que tiene un componente técnico bastante importante, sobre todo a la hora de entender bien las sustancias, las características y las implicaciones que tiene, ¿no? Mi idea, por tanto, va a ser intentar hacer una pequeña introducción, repasar cuáles son esas principales sustancias, también para que conozcáis pues cuáles son las que están ahora circulando de manera principal o mayoritaria, siempre teniendo en cuenta que, pues evidentemente, no podemos hacer un análisis completo de de todo lo que sucede, porque el número de sustancias son enormes, ¿no? Es enorme.
Y luego, finalmente, intentar abordar algunas de las cuestiones principales que se están haciendo en el ámbito de la prevención, bueno, que nos permite también pues, discutir con vosotros y vosotras pues, todo lo que os pueda interesar. ¿Vale? Bien, como comentaba, voy a intentar responder algunas preguntas. ¿Qué son las nuevas sustancias psicoactivas y de dónde vienen? Ahí aprovecho también, ya que tenéis un chat por ahí, y como ha puesto por ahí Miguel Ángel, si tenéis preguntas durante la presentación podéis hacerlas también. Si las veo, puedo ir intentando dar respuesta a lo que pueda. Y mi idea, como os decía, es intentar hablar de qué son y de dónde vienen, explicar brevemente de qué se trata, poco pues cuántas hay, en qué medida se consumen, es decir, cuál es la dimensión del problema del que estamos hablando cuando hablamos de las NPS, de las nuevas sustancias psicoactivas, y lo que conocemos a nivel de perfiles de consumo, motivos de consumo, incluso algunos de los riesgos principales, ¿no? Y por último, como decía, estrategias preventivas de atención temprana, ¿no? Que podemos poner en marcha. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en este ámbito, como os decía, es que es un ámbito de gran variabilidad, de gran dinamismo y, por lo tanto, incluso a nivel científico hay áreas en las que no hay grandes conocimientos aún. Se desconocen muchas cosas, hay muchas sustancias son muy nuevas y se desconocen los efectos, con lo cual es un tema, como veréis, muy interesante y, bueno, con unos riesgos bastante importantes de cara a lo que es la salud pública. Bien, como decía primero, ¿qué es lo que son las nuevas sustancias psicoactivas? Ahí lanzo la pregunta también de si sabéis un poco lo que son o si también venís directamente a formaros un poco sobre lo que son o si habéis tenido ya algún contacto, pues también hacerme una idea de cuál es vuestra experiencia. Las nuevas sustancias psicoactivas, que nos referiremos a ellas como NPS, que es el nombre que se le ha dado desde hace un tiempo, y las nuevas sustancias psicoactivas las definiríamos como sustancias de abuso, ya sea una forma pura o ya sea una forma preparada o ya sea incluso una forma comercializada, ¿de acuerdo? Que no está controlada por el convenio de 1961 de estupefacientes ni por el convenio del 71 sobre sustancias psicotrópicas, es decir, que no está, son sustancias de abuso que no están reguladas o controladas todavía, ¿vale? Como veremos después, esto va cambiando de año en año, qué sustancias se regulan y qué sustancias se controlan, y por lo tanto tampoco yo voy a centrarme mucho en si la sustancia ya está controlada y por lo tanto la sacamos de NPS o si la sustancia no está controlada y sigue siendo NPS. Es un poco porque a nivel casi sanitario nos interesa más ver lo que se conoce como NPS, es una visión un poco más amplia y bueno, veremos cómo algunas pues ya están controladas, ¿no? Pero el concepto de NPS haría referencia a sustancias que son ilegales, perdón, que no son ilegales porque no están controladas todavía, ¿de acuerdo? Están en un proceso de circulación sin que todavía el sistema haya podido reaccionar, o al menos haya terminado el proceso de reacción, como veremos. El objetivo es imitar los efectos de sustancias ilegales que pueden estar circulando y cuando hablamos de nuevas es importante tener en cuenta también que no necesariamente son nuevas. Las nuevas sustancias psicoactivas es un término que también puede ser un poco confuso a la medida en que no necesariamente son nuevas sustancias. Algunas de ellas llevan mucho tiempo circulando por ahí, ¿vale? Pero a veces lo que ha pasado es que se han vuelto a rescatar en esta ola de consumo de las NPS que ha llevado pues a que se descubra una forma nueva de uso, eh, más llamado recreativo, digamos, que las ha vuelto a relanzar, ¿no? Esto es lo que clásicamente a veces se ha llamado como drogas de diseño, porque las drogas de diseño cogían un ámbito más cerrado y más limitado y habitualmente muchas de ellas ya ilegalizadas o bajo el control. Y hoy día un término que se ha generalizado más son las legal highs, que hace más referencia concreta a los cannabinoides sintéticos, más que nada, o las sales de baño, que también se conocen, catinonas, es decir, hay distinta variabilidad de sustancias y nombres que van recibiendo. ¿De acuerdo? Eso sería de lo que hablaríamos cuando nos referimos a las NPS. Como os decía, lo que suele suceder, y esto muy brevemente, imagino que lo conoceréis, pero bueno, los sistemas regulatorios de las sustancias son sistemas flexibles, son sistemas fluidos que se van adaptando a la situación, ¿no? Y de hecho, tenemos la Convención del 61, la del 71, que funciona con esos 4 niveles de peligrosidad, y ahí, en función de las convenciones y del conocimiento científico, se van reordenando y reestructurando en distintos niveles de peligrosidad, ¿no? Como el caso de estas convenciones en concreto se focalizan, por ejemplo, en la peligrosidad. Aquí es donde hemos visto recientemente cómo hay
propuesta o ha habido una propuesta y un cambio con las sustancias que tenían que ver con los cannabinoides, ¿no? Es decir, con las sustancias cannabinoides que se han movido, se han desplazado de un área a otra en función de si el THC, por ejemplo, que clásicamente se asociaba a los cannabinoides, y, por ejemplo, el CBD, el cannabidiol, se ha sacado de las demás peligrosidad pues, por los conocimientos científicos que apuntan a que efectivamente el CBD pues, no tiene la misma peligrosidad que el THC. Como os decía antes, en el caso de las NPS hay algunas sustancias que ya están controladas, que aún así pues hablaremos de ellas igualmente, como algún cannabinoide sintético, alguna benzodiazepina sintética como el etizolán, el carfentanilo, el fentanilo, por ejemplo, la mefedrona, ya están controladas y veremos al final sobre todo que hay distintas formas de control, ya puede ser a nivel internacional, a nivel nacional, eh, con distintas instituciones y organismos y por lo tanto pues habrá mucha variabilidad en esa regulación existente, ¿no? Pero algunas de esas NPS ya se han ido cayendo dentro de la regulación y por lo tanto siendo prohibidas, como veremos también después, de distintas maneras, porque no es sencillo la mera prohibición, también por la complejidad química y la amplísima variabilidad que hay de sustancias con estructuras químicas diversas, ¿no? Bien, ¿cuáles son los riesgos específicos que podemos observar en el caso de las NPS? Primero, que no son sustancias ilegales. Esa es una de las circunstancias, digamos, que dificulta mucho lo que tiene que ver con los controles, con la regulación de cualquier tipo, pero son sustancias que aún no ha sido posible regular. Como veremos un poco después, no da tiempo a regular una sustancia a menudo entre que llega al mercado y el sistema la detecta, la analiza, la valora y lanza una propuesta legislativa, ¿no? Como veremos al final. Hoy día se están acelerando estos procesos, pero mientras tanto la sustancia puede circular por ahí de una manera más libre, ¿no? Hay algunas alternativas que están surgiendo a esto que luego comentaremos, ¿no? No son seguras, por supuesto, es decir, que a menudo son compuestos químicos, como veremos, que vienen de distintas procedencias, con distintos efectos muy diversos, y o bien son o bien han sido fácilmente sintetizables y fácilmente accesibles, particularmente gracias pues, a las tecnologías hoy día, ¿no? Eso tiene una serie de riesgos asociados que implica que no necesariamente se van a percibir como una amenaza, ¿vale? La percepción de riesgo, de la que hablamos a menudo en drogas, depende del conocimiento existente sobre las sustancias y del conocimiento que se vierte a la sociedad. Con muchas de estas sustancias o no se tiene el conocimiento o hay tantas sustancias que el sistema no puede formar sobre todas ellas, ¿no? No, digamos que no da tiempo a hablar de todas ellas, de sus efectos. Es muy difícil seguirle el ritmo. Con lo cual no se percibe a menudo como una amenaza e incluso, como veremos, por la propia forma de presentación, por estilos comerciales y la propia forma de compra de productos no ilegales a través de plataformas online, generan una sensación de seguridad que es muy peligrosa, ¿no? Y algunos jóvenes creen precisamente que son más seguras por el hecho de que pueden aparecer en envases con marca con características comerciales. Esto expone riesgos muy importantes a la población joven que desconoce los efectos, desconoce la pureza de lo que está tomando, desconoce los riesgos de las posibles combinaciones y, por tanto, pues efectivamente puede suponer un problema a nivel de salud pública significativo, ¿no? Como ya está suponiendo en distintos países, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surge esto? Como veremos, es que os pongo aquí, sobre todo como veréis, el Observatorio Europeo de Drogas y UNOC también, la United Nations Office on Drug and Crime, tienen amplísima información en este ámbito. De estos procesos hablaremos un poco de ello, pero los procesos de elaboración de las NPS y de creación o fabricación son procesos también muy complicados de seguir en las cadenas comerciales, ¿no? Normalmente, por ejemplo, nos encontramos con compañías de productos químicos en China o en la India, por ejemplo, que a menudo lo que hacen es enviar precursores de la sustancia. Precursores que pueden ser transportados fácilmente porque son sustancias químicas que no tienen una regulación específica y pueden ser transportados sin ningún impedimento a través del mundo. Em, donde en el destino se fabricarán a menudo estas sustancias psicoactivas y el compuesto a partir del precursor. Y ese compuesto que se elabora a partir del precursor es la sustancia psicoactiva que se vende ya habiendo pasado, digamos, pues diversas aduanas, ¿no? Por ejemplo, en el proceso. Y ahí, en esos países de destino, se puede empaquetar, se puede vender de distintas maneras. E incluso a menudo se puede vender ya desde el origen cuando las sustancias todavía no tienen ningún tipo de regulación, como veremos, ¿no?
el hecho de que no haya regulaciones de muchas de estas sustancias permite que estos procesos puedan suceder a veces sin obstáculo y sin que las instituciones puedan parar el proceso de envío, el proceso de fabricación, porque no hay con qué frenarlo, ¿no? Ese es un intento que las instituciones llevan tiempo llevan intentando acelerar con la idea de poder ofrecer una respuesta, ¿no? Y esto lleva que incluso lo que vamos a ver es que algunas de estas NPS se compran online, se compran por internet y se envían fácilmente, y en otros casos se pueden vender legalmente, como veremos en algunos países aparecen, por ejemplo, en máquinas expendedoras, porque la sustancia en sí no es ilegal. Se pueden vender en forma de otros productos como sprays, como sales de baño o con otro tipo de sustancias. En último término, la población se calcula, veremos un poco ahora las cantidades, no es un consumo muy prevalente, pero los riesgos son altos, ¿no? Lo que veremos también es que, por ejemplo, en este proceso ha sucedido con el fentanilo. El fentanilo seguramente lo conocéis por los problemas que están generando en Estados Unidos y que también ha aterrizado en España, que se ha controlado los precursores y se ha controlado el fentanilo y el tráfico y envío de fentanilo desde China a Estados Unidos, pero pues China envía precursores a México, por ejemplo, y desde México se fabrica el fentanilo y entonces se envía. Es muy difícil en ese sentido frenar esos procesos. Y luego hay unos procesos de sintetización y elaboración bastante complejos, donde a partir de esos precursores, pues ahí se puede elaborar productos crudos que pueden ser en forma de polvos, pueden ser en forma de aceites concentrados o líquidos. Esos polvos pueden venderse en forma de tabletas, pueden venderse como el propio polvo en sí mismo. Una estrategia habitual también es mezclarlo con mezclas herbales para fumar, de forma que, por ejemplo, se echa un spray en determinadas hierbas con esa sustancia psicoactiva y se vende esas hierbas, ¿no? Como inciensos, por ejemplo. Y también a través de aceites concentrados se pueden hacer distintas versiones y veremos que nos vamos a encontrar NPS en forma de edibles, es decir, de gominolas, por ejemplo, en forma de papeles, en forma de líquidos para fumar en vapers, en fin, de muchas formas diferentes. Bien. Eh, Uno de los sitios en los que se está explorando desde hace tiempo como una fuente de obtención tanto de los precursores, ya en un nivel más de crimen organizado, pero también a un nivel usuario para la compra de estos productos, es lo que se conoce como la dark web. Para que nos hagamos una idea, la dark web es un espacio donde debajo de la superficie de ese Internet que todos conocemos, a través de links específicos, a través de invitaciones, se puede acceder a determinadas páginas clásicas, han sido Silk Road o Valhalla, por ejemplo, o Dream Market, que son básicamente un símil de esas empresas que todos conocemos de venta online, ¿no? Pero que en este caso se dedican a la venta de cualquier tipo de productos pues, ilegales o con algún tipo de control, ¿no? De hecho, lo que vemos en las estadísticas que es en esa dark web aproximadamente un 62% de lo que se vende son sustancias precursoras, son químicos o son las propias NPS, ¿no? Esto lleva a que haya un nivel de negocio, como viene aquí debajo, bastante significativo en muchos países dentro de la dark web que afecta, pues, se dedican, digamos, a esta compraventa de productos, ¿no? Estas webs a menudo se persiguen, se logran cerrar, pero abren otras, ¿no? Digamos que es muy sencillo el procedimiento que siguen para hacerlo. Lo que se ve cuando se analizan los perfiles de los usuarios de este tipo de recursos es que son perfiles de gente joven, fundamentalmente muy similar a los perfiles de gente joven que hace compras online. Esto pone una serie de sustancias en el mercado de una manera bastante accesible, lo cual dificulta de nuevo mucho todo tipo de prevención o de regulación que queramos hacer. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo lo que encontraría uno en la dark web, donde se puede encontrar, pues, efectivamente, sustancias de este tipo, eh, comprar, digamos, drogas que luego pueden ser enviadas a través de envíos estándar, ¿no? Con lo cual, de nuevo, como vemos, son unas circunstancias muy específicas, unos espacios muy concretos y toda una cultura desarrollada en torno a las NPS que dificulta mucho todo tipo de prevención y regulación. De hecho, si nos vamos a evaluar cuáles son, ya os digo que aquí no hay tampoco grandes estudios todavía, ¿no?, sobre esto. Como os digo, las NPCs hay muchas sustancias de perfiles muy diferentes, con usos muy diferentes, lo cual dificulta tener una imagen fija, ¿no? Pero en algunos estudios que vamos teniendo encontramos, por ejemplo, cómo
entre los jóvenes, en este caso en el Reino Unido, pues adquirirlos o acceder a través de amigos, de vecinos o colegas es una de las formas más habituales. Comprarlos en tiendas también, ¿de acuerdo? En tiendas que pueden vender este tipo de productos, pues como veis ahí abajo, por ejemplo, en la fotografía, máquinas expendedoras también se pueden encontrar. Eso que veis ahí, el HHC, por ejemplo, es un cannabinoide semisintético, ¿no? Eso facilita pues, que el acceso sea muy fácil, ¿no? Y de hecho, si vemos un poco también el gráfico de abajo, el acceso a través de conocidos y de amigos es bastante frecuente, de forma que se puede comprar con relativa facilidad y el manejo de las sustancias, el menudeo, también es relativamente accesible. ¿En qué medida se consumen? En línea de la información que tenemos, como os comentaba, no hay una gran información ahora mismo sobre grandes estudios, ¿no? Los hay, tenemos alguna información y lo que vemos o lo que podemos apuntar es que no hay unas altísimas prevalencias, ¿no? Efectivamente se trata de consumos en general, podríamos decir minoritarios. Minoritarios no quiere decir que no sea importante, que no sea preocupante, en la medida en que son sustancias pues, de alto riesgo. Eso implica, por ejemplo, que en los estudios que se han realizado hasta ahora, nos encontramos pues, que en el Reino Unido, entre los jóvenes de 16 a 24 años, en torno a un 2 y pico por ciento los ha consumido en el último año. Los hombres jóvenes, por ejemplo, hasta un 3,6. Sabemos también que es más habitual en hombres que en mujeres. Las mezclas herbales, por ejemplo, son las más frecuentes, es lo más común. Mezclas herbales, como decía antes, con el aceite de la NPS o con un spray que añade la NPS. Polvos, cristales y comprimidos también son muy habituales y los líquidos, por ejemplo, son algo más infrecuentes. La mayoría, también sabemos que los usuarios de NPS por lo general son usuarios también de otras drogas. Es decir, hablamos de un perfil de consumidor que ya accede a otras sustancias también y que diversifica de alguna manera a través de las NPS, ¿no? En el caso de España tenemos algún estudio donde vemos que se apunta pues, a un 1 y pico por ciento, en jóvenes puede llegar a un 3-4% los jóvenes que lo han probado alguna vez, en particular en los hombres que lo han probado alguna vez. Y lo que sí es importante tener en cuenta también de cara a estos estudios es que si analizamos por sustancias específicas, nos vamos a encontrar con prevalencias que por lo general no van a superar pues, el 1% casi por sustancia. Hablamos de cosas muy poco frecuentes, ¿no? Muy poco prevalentes si vamos sustancia por sustancia y si analizamos como fenómeno ya encontraremos prevalencias un poquito más altas, ¿no? En Europa también encontramos una gran variabilidad entre países, desde países, por ejemplo, que casi no las utilizan, países como Rumanía con niveles muy altos. También los cannabinoides sintéticos, por ejemplo, entre el 1 y el 5% y las catinonas sintéticas de 0 al 2,5%. Entonces, como veis, pues un poco la visión general que podemos tener. ¿Qué es lo que sí puede ser relevante tener en cuenta en el ámbito de la salud, ¿no? Y también de la protección, digamos, a la población, ¿no? Pues que sabemos que hay grupos o colectivos que se señalan como de riesgo por los perfiles de consumo o por el acceso que se tiene. Y sabemos, por ejemplo, que el chemsex, que es un problema que, digamos, una práctica cada vez más común que genera una serie de problemas asociados, una serie de riesgos particulares y determinados patrones de uso. Sabemos que en ese caso, en los hombres que practican sexo con hombres, la práctica del chemsex incluye clásicamente sustancias como el GHB o la mefedrona, por ejemplo, ¿no? Como catinona. Y eso es una práctica sexual con consumo de sustancias donde las NPS pueden aparecer también, ¿no? También, por ejemplo, en prisión no hay unas prevalencias conocidas, pero sí hay, por ejemplo, indicadores de incrementos de intoxicaciones por sustancias químicas, a veces desconocidas, más llamadas a emergencias, y a menudo es por la mayor facilidad de poder introducir en prisiones sustancias como las NPS a través de eh, los distintos métodos, ¿no? Que hay de fabricación y de transporte, ¿no? Las personas sin hogar, por ejemplo, tenemos datos muy interesantes de cómo se incrementa el consumo de estas sustancias en este grupo de población. El precio asequible y la gran disponibilidad que tiene a través de vías legales hace que aumente su disponibilidad en la calle y de nuevo también dentro de esos mercados ilegales, estas sustancias juegan mucho también a la potencia. Por lo tanto, son sustancias muy potentes y que por lo tanto permite un gran nivel de beneficios en el mercado de drogas, ¿no? Por lo tanto, permite que haya mucha disponibilidad.
Otro de los riesgos también es el uso de NPS por vía intravenosa, que también es un colectivo que, sobre todo, por ejemplo, en determinados opioides sintéticos, pues aparece habitualmente el consumo de estas sustancias. Precisamente ahí hablaremos también de ello, pero en el caso de las NPS lo que veremos es que no solo hay un consumo intencional, sino que hay que tener en cuenta también el consumo no intencional, eh, o incidental o accidental, en la medida en que son sustancias que a menudo la gente no conoce, o bien sustancias que se venden una por otra, como veremos, y esa desinformación puede tener unos riesgos adicionales importantes, ¿no? Si vemos un poco las incautaciones, veremos cómo ha habido un crecimiento muy importante de incautaciones de NPS en los últimos años. Quizás se ha estabilizado un poco ese mercado, digamos, en número de sustancias detectadas, pero ojo, porque eso no implica que en cantidad de sustancias, como veremos después, siguen incrementándose mucho. Y como vemos arriba en grupos, podemos ver que los estimulantes y los cannabinoides sintéticos son los grupos más prevalentes, ¿no? Igual que también eh, algunos tipos de alucinógenos o los opioides en menor medida. Si vemos también los informes de detección de UNOD, por ejemplo, veremos igual que hay un gran número de sustancias que se han ido detectando en estos últimos años. En particular destacan también las catinonas y los cannabinoides sintéticos, que es a las que dedicaremos un poquito más de tiempo, igual que a los opioides sintéticos. Bien, esto os decía era un poco la idea, introducir este ámbito. eh, de nuevo, cualquier duda o pregunta que tengáis, pues podéis ir haciéndola cuando queráis. De acuerdo con esto, espero poder ofrecer por lo menos un contexto de forma rápida sobre de qué estamos hablando. En cuanto a las nuevas sustancias psicoactivas, también, dado que el tiempo que tenemos es limitado, voy a hacer un repaso por encima de los 6 grupos principales en los que las clasifica la UNOD. Hay más clasificaciones, hay más propuestas clasificatorias, hay más sustancias de las que yo me voy a centrar aquí, pero al menos voy a intentar tocar las principales para ofrecer una visión general. ¿De acuerdo? En general, la UNOD los clasifica en estos 6 ámbitos: los estimulantes sintéticos, donde vamos a ver principalmente las catinonas, los cannabinoides sintéticos y, en último término, más recientemente, los semisintéticos, los opioides sintéticos como el fentanilo, que es muy conocido, pero también vamos a ver benzodiazepinas sintéticas, vamos a ver los disociativos sintéticos y, por último, algunos alucinógenos en menor medida. En el caso de los estimulantes sintéticos, como os comentaba, solemos referirnos a las catinonas porque es casi el grupo principal en el que de sustancias que nos encontramos en este ámbito. Los estimulantes sintéticos, esto que os pongo aquí es un breve resumen de los grupos principales que hay, para que lo conozcáis, aunque luego vamos a hablar más de las catinonas, pero para que veáis, digamos, que dentro de los estimulantes sintéticos hay una amplia diversidad de sustancias, ¿no? Eh, Como veréis, y hablaremos un poco del origen de algunas de ellas, veréis que hay sustancias como las aminoindanas, por ejemplo, que son conocidas como NDAI, y son estimulantes que median las acciones de las monoaminoxidasas. Hablaremos de ellas. eh, Sabéis que son norepinefrina, epinefrina, dopamina, serotonina, y lo que hacen son efectos que imitan al metabolismo de los estimulantes, ¿no? Para que nos entendamos. Trabajan con efectos similares a lo que puede ser la cocaína, la anfetamina o la metanfetamina. Y de hecho la estructura habitualmente es una estructura muy similar a las anfetaminas y por lo tanto con efectos muy similares que replican este tipo de sustancias. Las fenetilaminas, por ejemplo, quizás os suena algo más, igual no el nombre, pero son una estructura relacionada también con las anfetaminas y, por ejemplo, la serie 2C os sonará porque la serie 2C y en concreto el 2CB es lo que se conoce como el TUSI, el TUSI-B. Eso quizás os ha sonado un poco más, ¿no? La cocaína rosa y todo eso que se puso de moda hace unos años. Y esa, por ejemplo, es una fenetilamina, un estimulante sintético con unas propiedades similares a la MDMA, que también esto le lleva a que tenga unos efectos, como luego veremos, de características que llamaríamos alucinógenas, ¿no? Tactógenas, que luego veremos un poco cuando hablemos de alucinógenos. Con lo cual, como veis, aquí el TUSI vendría en esta línea de las nuevas sustancias psicoactivas estimulantes. Tenemos fenidatos derivados similares al metilfenidato, que todos conocéis, y las piperacinas también, por ejemplo, que han circulado, se conoce como fármacos fallidos porque
facilitan la liberación también de monoaminas, de dopamina y norepinefrina, e inhiben su recaptación y generan, por lo tanto, de nuevo, efectos de estimulación y de excitación del sistema nervioso en línea con otros estimulantes, ¿no? Como veis, hay diversidad de moléculas en cada uno de los espacios y cada una de las sustancias que vamos a analizar. Y como os podéis imaginar, dentro de cada subgrupo hay variantes distintas de sustancias, lo cual hace que sea difícil, en ese sentido, la regulación y legislación, como veremos, ¿no? Las catinonas sintéticas son quizás las que más atención han recibido, es el grupo principal dentro de los estimulantes y son un compuesto que se deriva del principio psicoactivo del CAT, que hablaremos un poquito de ello después, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha utilizado, y las catinonas como grupo molecular, se ha utilizado en ámbitos medicinales, en productos medicinales. De forma que, por ejemplo, el dietilpropión, que es una sustancia un medicamento para reducir el apetito, pues es una catinona que está regulada como medicamento. De hecho, creo que se retiró finalmente la sustancia hace un par de años. Desde lo que vemos después, que a partir de ahí han salido derivados de catinonas, con lo que hace normalmente en estos procesos es alterar parte de la estructura, cambiar algunos de los anillos, cambiar algunos de los enlaces y por lo tanto tener sustancias diferentes en estructura. Eso hace que se pueda escapar de la legislación y regulación y los efectos también van a variar. Van a ser similares por la estructura molecular, pero pueden variar mucho los efectos que puedan generar. Pueden cambiar de intensidad, incluso perder ese efecto. Las más características y más conocidas que habréis oído hablar son la mefedrona y la metilona, que aparecieron hace ya unos 20 años y que han sido las catinonas sintéticas más conocidas, ¿no? Luego hay otros derivados múltiples de las catinonas que, de nuevo, no están sometidos a control internacional todavía, lo cual hace que sean difíciles de perseguir. Como os decía, las catinonas se derivan del CAT. El CAT es una droga muy característica de algunas zonas de África Central, y que es una hierba que se consume también en forma de té o se consume a través de masticar, ¿no? Y que los efectos que genera son de carácter estimulante, con generar delirios de grandeza, paranoia, alucinaciones e hiperactividad, e incluso puede generar también agresividad y violencia, ¿no? Y de hecho sabemos que, por ejemplo, el CAD, que es una droga muy utilizada en estas zonas de forma ancestral, tiene efectos también sobre el agotamiento físico, ¿no? Muy propio de los estimulantes consumidos de manera constante, ¿no? O habitual. Hay un riesgo de toxicidad importante en la medida en que pueden generar delirios, pérdida de apetito, aumento de la presión arterial y por tanto tener efectos propios de los estimulantes, así como daños hepáticos, ¿no? Pues de este CAT, de la molécula del principio activo principal del CAT, se saca esa catinona como uno de los principios activos y de esa molécula saldrán todas las catinonas, que son, digamos, el grupo molecular asociado a esta sustancia. Como decíamos, la mefedrona y la metilona, por ejemplo, son los más conocidos y característicos. Se suelen vender en forma de polvo, de granulados, de carácter blanco-marrón, como lo que veis en la fotografía. Y, por ejemplo, estas se han vendido tradicionalmente como sales de baño. De forma que en realidad, dentro de ese mercado ilegal y dentro de los usuarios, si hay un conocimiento sobre que las sales de baño que se están comprando en realidad contienen catinonas, contienen efedrona, se pueden comprar a través de plataformas legales. Y de hecho, a menudo, por ejemplo, pasa mucho con el Spice, el cannabinoide sintético, puede aparecer advertencias directamente de que esto no se ingiera. Con eso el producto ya se puede vender, una sal de baño con la indicación de que no lo ingieras, pero efectivamente el comprador puede saber que se trata de la sustancia que busca y por lo tanto consumirla a sabiendas, ¿no? Y de esa manera digamos que se hace un vacío en el proceso de regulación, ¿no? y de prevención. Las farmacologías, por ejemplo, en el caso de las catinonas, son muy desconocidas, tienen efectos, como decimos, muy similares a los estimulantes, actúan sobre las monoaminoxidasas y por lo tanto, eso quiere decir epinefrina, dopamina, y por lo tanto va a generar efectos de estimulación, de euforia y de excitación fisiológica, ¿no? Propios de los estimulantes y de los grupos también como las anfetaminas, ¿no?
Tiene efectos cardiovasculares, alteraciones neurológicas importantes y psiquiátricas, perdón, y comportamientos violentos o agresivos. Y aquí hay sustancias también conocidas como el famoso PVP, que se conocía como flaca, que de nuevo es una sustancia, una variante que durante mucho tiempo estuvo en el mercado. Tienen un riesgo importante de dependencia, con lo cual lo que veremos es que las catinonas aparecen en los perfiles ya de cuando se hacen estudios de evaluación de demanda, ¿no? de tratamiento, quizás no como sustancia de primera demanda, pero sí aparece como una sustancia consumida y como una sustancia que genera problemas en un número significativo de consultantes, de demandantes de tratamiento. De hecho, las catinonas, hay sustancias como el bupropión, que probablemente también conozcáis, que realmente es una estructura química similar, ¿no? a las catinonas, es decir, pertenece al mismo grupo, ¿no? De nuevo, como veremos también, hay catinonas, igual que hay otras sustancias psicoactivas, que a menudo o bien son medicamentos o sustancias precursoras de medicamento que se han sacado a un mercado ilegal, o bien son medicamentos fallidos, moléculas diseñadas en investigaciones previas, incluso algunas hace 50, 60 y 70 años, y que se rescatan ahora porque en este mercado de las NPS tiene salida, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual, veremos que existe grupos químicos ampliamente utilizados en determinados medicamentos, ¿no? Cuando vemos las incautaciones, por ejemplo, de las catinonas, podemos ver distintas formas de presentación. Muchas de ellas, como veis, pues, pueden dificultar la detección, como por ejemplo que aparezca, como veis aquí, pues, en una lata de refresco que contenga estas catinonas. Esto dificulta, de nuevo, en buena medida, los procesos de detección y control clásicos, como por ejemplo las aduanas, ¿no? Si vemos las incautaciones de catinonas, ha habido muy importante en los últimos años, estos son kilos incautados, y efectivamente ha habido un incremento en los últimos años significativo, de forma que ya pues, se ha convertido en habitual encontrarse con grandes lotes de catinonas, ¿no? Como os decía, por ejemplo, aquí para arriba podéis ver a nivel de catinonas sintéticas cómo ha disminuido relativamente las nuevas catinonas detectadas en el sistema. Es decir, luego hablaremos de los sistemas de detección temprana y de early warning que se llaman, pero cada vez, por así decirlo, se detectan menos catinonas nuevas, ¿no? Tiene sentido también porque el mercado ya se va llenando, pero sin embargo, como veis en el gráfico de abajo, las incautaciones en cantidad se disparan. Por otro lado, ¿no? Digamos que arriba lo que tenemos es cada año cuántas nuevas se detectan. Una vez detectada, pasa, digamos, a ese listado y al proceso de early warning y a partir de ahí los procesos de fijación y regulación, ¿no? Pero las incautaciones, sin embargo, en cantidad pues siguen subiendo significativamente. Como os decía antes, la nena tratamiento, lo que vemos es cómo pues, el, la forma de consumo habitual o más habitual va a tener que ver con los consumos clásicos, es decir, el inyectado, por ejemplo, es un consumo relativamente minoritario, también el fumado o el ingerido, pero, por ejemplo, el esnifado es el más habitual. Si observamos las entradas de tratamiento asociadas a estas sustancias, como ven, se han ido incrementando notablemente y, en particular, algo que veremos mmm, a lo que veremos, que podemos apreciar en todas las NPS, tiene que ver con el efecto de la pandemia. En el momento de la pandemia hay determinadas sustancias, como precisamente el TUSI o como pueden ser las catinonas, que se exacerba su consumo, ¿no? Que empiezan a aparecer nuevos espacios de consumo, esas sustancias reciben, digamos, un boom de atención, ¿no? Que se refleja también en las entradas a tratamiento. Y si observamos cuál es la frecuencia de consumo en el último mes de este tipo de sustancias, pues encontramos perfiles muy variados, pero existen consumos relativamente altos o frecuentes de catinonas como estimulantes sintéticos, ¿no? Bien, como digo, es un breve resumen un poco de cada uno de los grupos moleculares principales para que los podáis ir conociendo, ¿de acuerdo? También si alguien quiere contar una cosa más o que profundicen algo, me decís, ¿de acuerdo? El segundo grupo del que vamos a hablar son cannabinoides sintéticos y semisintéticos. En este ámbito también por sí mismo da para
en la medida en que el número de sustancias es tremendamente alto y de hecho nos encontramos con una variabilidad de efectos entre los distintos cannabinoides sintéticos muy significativa, ¿no? Lo que veis ahí, digamos, en ese resumen tiene que ver un poco con la evolución en los últimos años, un repaso que hace el artículo de Alves de la evolución a lo largo de estos años en cuanto a lo que ha ido sucediendo con los cannabinoides sintéticos, que repasaremos un poco a continuación, hasta el punto de que hoy día nos encontramos con una gran cantidad de cannabinoides sintéticos y semisintéticos disponibles en el mercado. Bien, rapidísimamente, como sabéis, la marihuana contiene diversos cannabinoides, es decir, no está compuesta por un único cannabinoide, sino que tiene muchos cannabinoides diversos, cientos de ellos. La mayoría de ellos son inocuos, es decir, no tienen un efecto psicoactivo significativo. Aquí veis algunos de los principales y más conocidos, el famoso THC, por ejemplo, pero también el CBD, tenéis abajo a la izquierda, que hoy día es tremendamente famoso, ¿no? Como hablaremos ahora de él. Estos serían los cannabinoides que contiene la planta de marihuana, lo que llamamos fitocannabinoides, porque pertenecen a la planta, ¿no? A partir de estos cannabinoides, esos cannabinoides, fitocannabinoides son las moléculas principales que tienen efectos psicoactivos, ¿no? Y cuando uno consume la planta de marihuana, digamos que hay una amplia interacción de los efectos del THC y del CBD con otros cannabinoides que hay en la propia planta, ¿no? En función de las concentraciones. Con lo cual, eso hace que los cannabinoides tengan efectos, que la marihuana consumida, fumada, tenga efectos muy diversos en función de las concentraciones que pueda tener, de una complejidad significativa, aunque principalmente el THC y el CBD son los que tienen el efecto principal a nivel psicoactivo, ¿no? A nivel de que el consumidor puede buscar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues desde ese descubrimiento de los fitocannabinoides en los años 30, en los años 40 se empieza a trabajar con derivados sintéticos del THC, de ese principal componente psicoactivo de la marihuana, y empiezan a aparecer algunos estudios experimentales asociados a sustancias sintéticas, derivados sintéticos del cannabinoide THC. La molécula cannabinoide en ese momento se entiende que pertenece a las plantas de cannabis, de ahí viene, y lo que posteriormente se descubre es que efectivamente también hay un sistema endocannabinoide y que nosotros tenemos nuestros propios endocannabinoides también en nuestro sistema endocannabinoide, ¿no? Que gestiona diversos procesos orgánicos. ¿Qué ocurre? En los años 80, John W. Huffman, que si os fijáis en las siglas JVH, hablaremos luego de ellas, elabora o crea una gran cantidad de análogos sintéticos de los fitocannabinoides, ¿no? Los cannabinoides de la planta. Eso, por así decirlo, queda ahí en los años 80, se hace con un intento, con un objetivo médico y años después esos derivados, esas sustancias sintéticas salen o saldrán al mercado, ¿no? Por ejemplo, veremos también cómo después, ya en los años más recientes, aparece el HHC, que es un cannabinoide semisintético, ¿no? Un derivado del CBD. De forma rápida, los endocannabinoides, que son andamida y 2-AG, son los efectos que va a imitar los cannabinoides sintéticos, los cannabinoides cuando se consumen. En líneas generales, ¿cuáles son los principales efectos que va a tener el sistema endocannabinoide? Pues van a tener que ver con muchas funciones como el movimiento, la coordinación, la percepción sensorial, pero también con funciones como el sistema inmune o la liberación de citocinas y la regulación de respuesta inflamatoria. Tiene una amplia y una gran cantidad de efectos en el organismo y es por eso que esos fitocannabinoides tienen investigación dirigida a sus posibles usos médicos que están en desarrollo, pero cuando veamos que los cannabinoides sintéticos actúan sobre este sistema, la posibilidad, el rango de efectos que puede tener el sistema cannabinoide es infinito, ¿no? Es decir, vemos que el sistema endocannabinoide está altamente presente en todo el organismo. Los cannabinoides sintéticos, por tanto, se desarrollan a raíz de estos estudios que acabamos de ver. Son sustancias con características estructurales muy similares a los cannabinoides, a los fitocannabinoides, que permite que se adhieran a los receptores CB1 y CB2, los internos que nosotros tenemos. Es un grupo también muy dinámico, en evolución constante, se han detectado ya más de 300 cannabinoides sintéticos diversos, con una variación enorme en los efectos. Es decir, hay cannabinoides sintéticos que son unos cannabinoides, igual que muchos que los de la planta, cuyo efecto es nulo, es decir, son inocuos, no generan ningún efecto en el sistema nervioso. Y sin embargo hay otros con un altísimo potencial, por ejemplo, de generar sintomatología psicótica.
Ahora bien, cuando eso se consume y los productos, por ejemplo, como veis ahí empaquetados, lo que se conoce como el famoso Spice o K2, uno no sabe cuál es el cannabinoide sintético que hay dentro. A menudo eso es un riesgo importante porque o bien no hace ningún efecto o bien hace un efecto potentísimo, ¿no? Ya, por ejemplo, como veis ahí abajo, unos 20 cannabinoides sintéticos ya están bajo control internacional. Ya no serían, por lo tanto, NPS. Dejarían de serlo porque estarían regulados. ¿De acuerdo? En el estudio que hizo este hombre, John William Huffman, elaboró una molécula, que es la JVH, a partir de la cual, sencillamente con alteraciones en la cola, en la cabeza, en el núcleo de esa propia molécula, salen cannabinoides, cientos de cannabinoides sintéticos diversos. Algunos que se han hecho muy famosos y, como veis, por ejemplo, el HU210, uno de ellos, es un análogo sintético del delta 9-THC con una potencia estimada 100 veces superior a lo que hace el THC. Sabemos el potencial psicotizante del THC, pues imaginaros una molécula 100 veces más potente, los riesgos tiene a nivel sanitario. Y de hecho ese riesgo se ha traducido en distintos incidentes a nivel sanitario. ¿Cuáles son los riesgos particulares de este tipo de moléculas? Como digo, la alta potencia farmacológica, hay algunos compuestos que son tremendamente potentes, la variabilidad en la composición, algunos son inocuos y otros son tremendamente potentes. Hay efectos muy graves que pueden ser peligrosos para la vida, desde la psicosis aguda hasta ataques de ansiedad, por ejemplo, también convulsiones o taquicardias. Es decir, hay productos que efectivamente pueden tener efectos muy perjudiciales. Hay una toxicidad importante de los metabolitos del proceso metabólico de los cannabinoides y también han aparecido vías de administración que agravan la exposición y la toxicidad, ¿no? Al final, hay formas muy novedosas también de venta de estos productos, desde, como veis, por ejemplo, papel impregnado en cannabinoides sintéticos en forma de spray, lo cual hace prácticamente imposible detectar ese producto en el comercio legal, ¿no? A través de plataformas. También las que no están reguladas, las que siguen siendo ilegales, perdón, las que siguen no estando reguladas, eh, se pueden utilizar, se pueden vender para cartuchos, para vapear, ¿no? Con el riesgo, con el consecuente riesgo. También, por ejemplo, en forma de gominolas, líquidos o aceites, ¿no? De hecho, como veis, por ejemplo, ya vemos aquí muchas veces la prensa desde ese sensacionalismo, hablando de epidemia zombie o cosas así, pero que hacían referencia habitualmente a las intoxicaciones asociadas a la marihuana sintética, que también en determinado momento se la conocía como pescado, ¿no? Como nombre callejero. Pero no es el primer caso, y de hecho en España hemos tenido casos también de ingresos por intoxicaciones asociadas a cannabinoides sintéticos. Los semisintéticos, muy brevemente, es una nueva ola de cannabinoides que separamos de los sintéticos porque es un tipo distinto de producto, no son moléculas sintéticas de cannabinoides generadas en laboratorio como las JVH o las HU210 que hemos visto, sino que los cannabinoides semisintéticos tiene que ver son lo que se conocen habitualmente como legal highs, ¿no? Como colocones legales. ¿Por qué? Están producidos a partir de CBD, del cannabidiol. El cannabidiol, como hemos visto antes en en las últimas convenciones internacionales, y como veis saliendo a la calle, el CBD ha pasado a ser una sustancia permitida, ¿no? Exenta de ese control regulatorio. Dada su amplia extensión, el CBD es una molécula que se puede encontrar muy fácilmente hoy día, incluso de forma legal, ¿no? A partir de aquí, se extrae ese CBD de plantas con bajo contenido en THC y a partir de ese CBD se altera la estructura de esas moléculas para fabricar lo que se llaman cannabinoides semisintéticos. Es decir, son derivados de una molécula natural como es el CBD, ¿no? También hay un escaso conocimiento sobre los efectos, las sustancias se van generando y no se conocen en profundidad los efectos que pueda tener. Y, por ejemplo, el más conocido ahora mismo es el HHC, ¿no? El hexahidrocannabinol. Como veis, aquí debajo son todo variantes de estos cannabinoides semisintéticos o legal highs que, como veis, por ejemplo, se pueden vender en formas de aceite, igual que también en forma como decíamos antes, de gominolas, por ejemplo, y vemos cómo en el 2022 se ha incrementado notablemente la incautación de estos cannabinoides semisintéticos, que a veces también se llama cannabis light o cannabis suave.
Las presentaciones pueden ser muy variadas, desde, como veis ahí, como decía antes, gominolas, puede ser Purple Haze, que son flores de cannabis con bajo THC, que se le añade en forma de spray o se baña la sustancia en HHC, ¿no? En un cannabinoide semisintético. Cigarrillos electrónicos listos para usar, como por ejemplo el Imperial Garden que tenéis ahí también. Tinturas se asemejan a complementos alimenticios, aceites comestibles como gominolas, por ejemplo, lo cual también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tanto cannabinoides semisintéticos como en el caso del cannabidiol, la venta en forma de gominolas, por ejemplo, pues es un riesgo significativo para los menores, para los niños, ¿no? Por intoxicación accidental. Ya es una situación problemática en Estados Unidos, ¿no? Como veis, por lo tanto, los cannabinoides sintéticos también tienen presentaciones, están muy ampliamente eh, presentes, ¿no? Hoy día y tienen una difusión bastante significativa. Eh, Otro de los grupos que vemos más significativos son los opioides sintéticos, también sonará por el fentanilo famoso. Son básicamente derivados sintéticos con la misma estructura que los opioides y se conocen ahora mismo, hay unos registrados en los diversos informes, como los de UNOC, por ejemplo, de unos 80 opioides sintéticos, ¿no? Se unen principalmente a los receptores Mu, que son los principales del efecto de los analgésicos opioides clásicos también, y los efectos, como os podéis imaginar, pues son imitación de los efectos clásicos, ¿no? de los opioides, del sistema del dolor, ¿no? Pueden llegar a causar, por lo tanto, depresión respiratoria y muerte como consecuencia del consumo. Se pueden vender por sí mismas, pero también se están utilizando para adulterar heroína, por ejemplo, o para adulterar otros productos más inaccesibles. De forma que el riesgo que se introduce aquí es la intoxicación de nuevo accidental. Y de hecho, la potencia que tienen estos opioides sintéticos, como es el caso del fentanilo, que aún así no es el más potente, el fentanilo puede generar intoxicaciones accidentales por el contacto. Es decir, que ha habido casos, por ejemplo, de personal de emergencias en Estados Unidos que se intoxica por un contacto con el propio fentanilo, ¿no? Porque es tremendamente potente, ¿no? En Estados Unidos es un problema sanitario descomunal, que hablamos incluso de fentanilo, pero luego de la adicción al fentanilo derivada en el consumo de otros productos opioides, hasta el punto de que hablamos de desde 50, 60, 70 mil muertos eh, que puede haber anuales en Estados Unidos como consecuencia de la epidemia de opioides. Pues en Estados Unidos el problema es tremendamente significativo, como veis un poco ahí a la derecha. En España no tenemos aún ese problema, aunque el fentanilo sí está en España, no está accesible. En España hay mucho más control de los opioides y eso frena un poco la posibilidad de que suceda algo similar por ahora, ¿no? La situación de consumo de analgésicos opioides es relativamente estable, aunque, por ejemplo, el fentanilo ha pasado de un 2% a un 14%. De manera que el fentanilo también va a entrar. Aún así, solo el 1,5% lo ha hecho sin receta. El fentanilo os lo pongo porque quizás es el ejemplo más paradigmático, ¿no? Aquí hablaríamos de tres subgrupos, precisamente los análogos del fentanilo, los llamados fentanilos, está también el carfentanilo, que por ejemplo el carfentanilo es miles de veces más potente que la morfina, lo cual pues, a nivel sanitario os podéis imaginar los riesgos que supone el consumo voluntario, pero también el consumo accidental, ¿no? Sin saber lo que se está consumiendo, ¿no? Y como se utiliza para adulterar productos como la heroína, pues genera un riesgo significativo. Y otro de los grupos importantes son los nitacenos. Los nitacenos son otros opioides no clásicos, tienen una estructura muy diversa, son llamados los benzimidazoles, y los nitacenos son también un producto elaborado en laboratorio en los años 50 que finalmente pues, no se comercializó, ¿no? Y el isotonitracero en particular, que es uno de los más prevalentes, ¿qué ocurre? Son opioides sintéticos con efectos muy potentes, pero mucho más baratos, ¿no? y accesibles. Y eso hace que, como agonistas del receptor Mu, genere también efectos importantes en el sistema del dolor, ¿no? En el caso del fentanilo, ahora sí está bajo control internacional, como os decía antes, por lo tanto, no hablaríamos de un NPS en el caso del fentanilo, ya no lo sería porque está controlado. Eh, pero digamos que lo ha sido, o entraría, lo pongo un poco para que veáis como los símiles o derivados
que hay de este fentanilo, como el alfentanilo o carfentanilo, son sustancias que van circulando también como alternativas y que sí tienen una importante prevalencia, ¿no?, en el mercado. Algunos de ellos incluso se procede o se utilizan como analgésicos también en el ámbito veterinario, ¿no? Como decía, está sujetos a control internacional varios derivados no farmacéuticos de este fentanilo, ¿no? De forma que pues, el fentanilo ya ha sido controlado algo más y, por ejemplo, aquí el control ha ido muy dirigido a los precursores, ¿no?, que sobre todo venían de China, pero como os decía antes, controlar eso ha sido difícil porque los precursores se pueden enviar sin gran dificultad, por ejemplo, pues a países cercanos que pueden a partir de ahí fabricar, sintetizar fácilmente el fentanilo. Los nitacenos, como os decía, es interesante porque están en crecimiento significativo en los últimos años. En Reino Unido, por ejemplo, ya hay varias alertas sanitarias por los nitacenos. Son un tipo de opioide sintético también muy potente. Nunca se llegó a comercializar como medicamento, pero la sustancia, como os decía antes, se ha recuperado ahora para lanzarla al mercado de los productos ilegales, ¿no? Es un riesgo muy alto de sobredosis, a nivel sanitario es uno de los peligros mayores, es muy potente, por lo tanto, y un riesgo de sobredosis muy alto. Tiene, por lo tanto, una letalidad muy alta. Y además, de hecho, no responde bien, por ejemplo, a naloxona, requiriendo varias inyecciones de naloxona para poder reprimir o para poder, perdón, revertir los efectos, ¿no? Esto supone de nuevo otro problema porque si no se conoce o no se sabe que efectivamente una sobredosis puede ser por un nitaceno en lugar de por un opioide clásico, pues la naloxona no tiene que usarse de una manera diferente. Y además no son detectables por las tiras reactivas clásicas, ¿no? Vemos cómo en los últimos años el grupo que tenéis ahí en la gráfica de benzimidazoles es el grupo de los nitacenos que se va incrementando de forma significativa en las detecciones en los últimos años, ¿no? Por lo cual, pues una de estas sustancias para estar alerta, ¿no? La presentación, no voy a enrollar mucho más, tiene muchas presentaciones diversas, desde polvos, tabletas, parches o papeles impregnados, se pueden consumir por vía intranasal en formas de spray, por inyección, etcétera, etcétera. Las formas de consumo son muy diversas, ¿no? Los riesgos particulares, como decía, de los opioides sintéticos van a tener que ver con su altísima potencia y ese bajo margen terapéutico. Una pequeña variación en la dosis puede ser letal, ¿no? Y eso, por lo tanto, tanto el fentanilo como los nitacenos exponen a riesgos significativos, como decía, no solo a los usuarios que voluntariamente lo quieren utilizar, sino también la exposición accidental, ¿no?, que se pueda tener o involuntaria. Rápidamente, los dos últimos grupos, las benzodiazepinas sintéticas, únicamente destacar pues, que han ido surgiendo diversas sustancias con la misma estructura que las benzodiazepinas clásicas, con forma de polvo, de tabletas o cápsulas falsificadas. Y de hecho, en este ámbito podemos ver cómo se falsifican medicamentos conocidos y marcas conocidas con benzodiazepinas sintéticas. De manera que también es un riesgo sanitario, de nuevo, por la percepción de riesgo y por el desconocimiento de la verdadera composición de las sustancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos alguno famoso como el Rohypnol, que es uno de las benzodiazepinas sintéticas que ha estado regulada, por ejemplo, como medicamento, pues en esta misma estructura molecular es donde surgen otras benzodiazepinas sintéticas que se consumen pues, con objetivos de relajación, con objetivos de disminuir la ansiedad y que por lo tanto pues también tienen una gran aceptación en el mercado ilegal. Riesgo sanitario, la alta potencia también y la duración prolongada, por lo tanto, un alto riesgo de sobredosis, un importante índice de toxicidad. Además, lo que ocurre es que a menudo suele aparecer combinado con otras sustancias, es decir, nos vamos a encontrar perfiles de combinaciones de sustancias de forma muy habitual, benzodiazepinas sintéticas mezcladas con opioides sintéticos y, por lo tanto, perfiles muy graves o de alto riesgo para posibles intoxicaciones. Y los disociativos sintéticos, de forma más rápida, también es un grupo más pequeño. En este caso, se trata de los disociativos, es un grupo bastante heterogéneo en estructura, pero fundamentalmente todos tienen un efecto similar, que es ser un antagonista del receptor NMDA. Este receptor básicamente
resumidas cuentas, lo que hace, el efecto que hace es bloquear la comunicación del sistema nervioso, ¿no? Dicho de alguna manera. ¿Qué genera esto? Efectos anestésicos y disociativos, ¿no? Genera también efectos de disociación y de desconexión de la realidad, además de propiamente anestésicos, ¿no? Aquí nos encontramos que hay también algunos opioides sintéticos que funcionan con este efecto disociativo, de la misma manera que nos encontraremos con algunas catinonas sintéticas que tienen efectos también de carácter alucinógeno, como veremos después. Algunos antagonistas clásicos son, por ejemplo, la ketamina, el óxido nitroso, gas de la risa, la feticilina o el PCP, que se utiliza a menudo con propiedades con fines recreativos, digámoslo así, por parte de la población por estos efectos que tienen un componente también que puede ser alucinógeno o euforizante, ¿no? Los disociativos sintéticos, al final, como decía, generan una anestesia disociativa, un proceso de sedación y una alteración de la percepción corporal y sensorial y que llevan a una sensación de delirio, a la experimentación de alucinaciones o incluso catatonía y la pérdida de conciencia, ¿no? En fin, estos son un poco los objetivos o los motivos por los que se recurre al uso de los disociativos sintéticos, ¿no? Aquí, como os decía, hay varios subtipos clásicos. Uno de ellos son los derivados de la fenciclidina, que es el clásico PCP. Del PCP han surgido otras variantes sintéticas también, que se caracterizan por unos efectos también más psicodélicos y más anestésicos. En el grupo de las arilciclohexilaminas es donde estaría, por ejemplo, la ketamina, que ya tiene también más tradición, y la metoxetamina, que también ha ido apareciendo como un análogo de esa ketamina, ¿no? Como veis, de alguna manera, algunas sustancias llevan circulando algo más de tiempo, pero los NPS incluyen, digamos, sustancias que son derivados con estructuras similares que tendrán efectos parecidos a estas sustancias y que luego, como veo que alguien está contando por ahí, hablaremos un poco de esas estrategias que se pueden hacer, ¿no?, de regulación. Y por último, un grupo que son las diariletilaminas, que es un grupo menos conocido, sustancias como la efenedina, que también tienen estos efectos disociativos. En este grupo encontraríamos también sustancias como el GHB, que es más conocido. El GHB, sin embargo, sí está regulada, mientras que el GLB, que es un precursor de GLB, que mediante el metabolismo genera también el propio GHB, por ejemplo, es la alternativa no regulada. Y el último grupo, alucinógenos sintéticos, también muy rápido. El grupo quizás más conocido es el de las fenetilaminas alucinógenas, que son derivados de estructura similar a la mescalina y son en estructura catinona, son de estimulante sintético, ¿vale? Son potentes estimulantes con potencial alucinógeno, con esa estructura similar a la mescalina, ¿no?, que tiene un potencial alucinógeno similar, pues, un poco, si queremos, al MDMA. Y, por otra parte, las triptaminas, por ejemplo, con una estructura similar a la psilocibina, que la psilocibina sonará también, a un potente alucinógeno, igual que las lisergamidas son derivadas del conocido ácido lisérgico del LSD, ¿no? Es decir, como veis, en los alucinógenos sintéticos son también un grupo menos utilizado que las otras, menos relevante, también es un perfil menos adictivo en general de las sustancias alucinógenas, es decir, que no suelen tener un potencial adictivo y por lo tanto tienen menos potencial, digamos, de uso de abuso, ¿no? Los riesgos asociados a estas sustancias tienen que ver con que dosis muy bajas pueden tener efectos significativamente potentes, que hay efectos adversos asociados desde la taquicardia, la psicosis o la confusión de todo tipo. ¿Qué ocurre? A menudo, por ejemplo, se venden productos falsificados, es decir, sustancias falsamente comercializadas como el LSD, algo que hemos visto en los otros grupos. Yo puedo vender benzodiazepinas sintéticas falsificando medicamentos, utilizar fentanilo para vender heroína o para adulterar la heroína, vender el 2CB, por ejemplo, como cocaína. Es decir, que hay muchas trampas en el sistema para intentar vender al consumidor lo que no es y engañar al consumidor en los productos que quiere consumir, ¿no? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer a nivel de prevención o de regulación? Voy a revisar una de las estrategias más generales,
No hay, y también aquí es importante plantearlo, no hay todavía grandes propuestas, por ejemplo, de programas de prevención. ¿De acuerdo? Es decir, esto es muy nuevo y todavía hay que generar un cuerpo preventivo que, de nuevo, va tan rápido esto que a menudo es difícil seguir el paso, ¿no? ¿Qué se hace? Vamos a ver brevemente los sistemas de alerta temprana, que es uno de los temas más característicos, enfoques regulatorios, eh, los posibles programas de prevención, que algo comentaremos, guías clínicas también para el manejo de la toxicidad de sustancias, por ejemplo, que van con receta médica, como hemos visto, y quizás una de las estrategias más importantes son los servicios de análisis de sustancias, el famoso drug checking, ¿vale? Vamos a ir un poco más atrás. En cuanto a programas de prevención, en particular, creo que quizás dentro de la búsqueda, por ejemplo, estuve actualizando un poco sobre programas de prevención específicos de este ámbito. No hay gran cosa. Hay este programa, por ejemplo, de Climate Schools, que aplicó Champion, donde lo que hicieron fue un programa educativo, formativo, dirigido a jóvenes de unos 14 años, donde se informaba de las sustancias principales NPS, ¿no? Con una duración, una sesión semanal, una duración de un mes, puramente informativo, ¿no? Para dar a conocer los riesgos asociados a las NPS. Bueno, los resultados eran modestos, es uno de los pocos programas preliminares que hay y, bueno, lograba, por ejemplo, reducir la intención por parte de los jóvenes del consumo o posible consumo de las NPS, ¿no? Por ejemplo, mejoraba el conocimiento y reducía ligeramente la intención. De manera se basa en estrategias muy básicas de información y percepción de riesgo. Eh, Probablemente también por los perfiles de sustancias y la prevención que sabemos que funciona en jóvenes, podríamos utilizar estrategias preventivas características también. Bien, los Early Warning Systems o sistemas de detección temprana son una de las estrategias institucionales más potentes, que es la respuesta que les comentaba antes del sistema, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, ha introducido rápidamente cambios y la mayoría de países para hacer regulaciones más rápidas, ¿no? De hecho, creo que alguien me preguntaba por ahí en el chat hace un momento. Clásicamente, yo recuerdo esto hablar con el director científico del Observatorio Europeo, como tiene un informe por ahí también de cómo se tardaba una media de 2 o 3 años desde que se detecta una sustancia hasta que se analiza, se valora, se informa, se legisla y se implementa y se incauta de estar unos 3 años mínimo. Claro, son tiempos muy lentos para un proceso tan cambiante, tan rápido como este, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos procesos acelerados. Estos early warning systems hace que en cuanto se detecta una sustancia nueva, se analiza, como veis aquí, en 2 semanas se recoge información, se hacen informes de evaluación de riesgos a 7 u 8 semanas, se pasa a Europol a las 10 semanas, se hace un informe, resumen de riesgo y a las 26 semanas ya hay un informe sobre la sustancia. Claro, eso es tremendamente rápido y permite actuar con cierta celeridad. Luego veremos que hay otras estrategias también que permiten mejorar esta detección, ¿no? En la detección de NPS, una de las dificultades será que precisamente hay que saber qué se está buscando. Si uno quiere detectar NPS en algún producto, por ejemplo, que entra en aduanas, o bien en los usuarios, hay que saber qué se está buscando. Hay tantas sustancias de tanta estructura molecular que no podemos detectarlas sencillamente haciendo un análisis de orina o un análisis químico. Hay que saber qué se está buscando. Eso es costoso y difícil de realizar, ¿no? A nivel, por lo tanto, clínico, puede ser difícil saber qué se está consumiendo de NPS, ¿no? Incluso que el propio usuario tenga claro qué es lo que consume. ¿Qué suelen ser algunos indicadores? Por ejemplo, síntomas de intoxicación por cannabis y un test negativo. Los test van a metabolitos propios del THC y cannabinoides sintéticos pueden generar otros metabolitos que no detectan. Pero si hay síntomas similares, es posible que eso aparezca. Los grupos de riesgo de los que hablamos al principio también son grupos en los que podría convenir explorar el posible uso de NPS y, por ejemplo, en pacientes también consumidores, policonsumidores, perdón, ¿de acuerdo? Que tengan consumo de diversas sustancias y determinados entornos que hemos visto de riesgo, pues quizás es interesante que se introduzcan esas pautas de detección, ¿no? Os dejo aquí también tenemos también Socio Alcohol publicado, un manual, por ejemplo, de buen uso de benzodiazepinas con gestión de riesgos y beneficios. Esto podría ser aplicable a nivel, pues, que trabajéis en el ámbito sanitario, para prevenir
el salto desde las sustancias prescritas para regulación del dolor a sustancias NPS en el mercado ilegal. ¿No? Pues cómo regular eso, cómo informar y cómo gestionar esos riesgos. Pues la guía la tenéis disponible de forma gratuita en la web de Sociodrogalcohol. Es uno de los ámbitos en los que se puede abordar también las NPS, y la reducción de riesgos y daños es quizás la más significativa en este ámbito. Como veis ahí, la Unión Europea ha apostado mucho por las estrategias de reducción de riesgos y daños. Las NPS es uno de los motivos por los que también se ha incrementado mucho estas estrategias, y son enfoques que van dirigidos a, como veremos ahora, por ejemplo, el drug checking o el safe supply, ¿no? Es decir, intentar ofrecer información a los consumidores de lo que de lo que van a consumir o quieren consumir, ¿no? Es un trabajo que va muy centrado en trabajos sin juicio, reducir riesgos y promover el bienestar, y reducir también los daños asociados a un consumo abusivo o a un consumo con desconocimiento, ¿no? Hay resultados positivos en algunos ámbitos, como ahora veremos, y también algunos elementos quizás de discusión. Os dejo aquí un resumen de cómo podemos aplicar distintas estrategias de reducción, en este caso de los opioides y opioides sintéticos, a un nivel más inferior, el que tiene que ver con la vulnerabilidad y reducir la vulnerabilidad, ofrecer recursos de apoyo y de prevención desde la salud pública. En el segundo nivel, para reducir el riesgo de sobredosis, por ejemplo, pues tener tratamientos agonistas y sustitutivos, por ejemplo, y el continuum care, pues, programas de metadona. Y, por último, por ejemplo, para reducir las muertes, por ejemplo, por sobredosis, los programas de administración de naloxona. En Estados Unidos, con la situación derivada de los fentanilos, por ejemplo, pues ya todas las ambulancias, en buena medida, los servicios sanitarios llevan naloxona disponible, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Con lo cual, como veis, hay distintos niveles en los que podemos actuar en función también de la sustancia de la que hablemos, ¿no? En este ámbito, por ejemplo, también de la reducción de riesgos y daños, la información, por ejemplo, sobre las alertas clave. Aquí tenéis, por ejemplo, algún ejemplo de un anuncio, de una advertencia de cómo que ofrece información sobre lo que se llama el Trankdope o el Benzodope, que eran las combinaciones, drogas que combinaban, por ejemplo, fentanil o nitacenos también con algunas benzodiazepinas, y como eso, pues, alertar a la población de que eso está en circulación. Y que, por tanto, tengan cuidado con que el consumo voluntario o involuntario puede suponer un riesgo muy significativo, ¿no? Con lo cual, este tipo de anuncios también son una estrategia útil para que la población esté al tanto, ¿no? Bueno, estos mercados lo voy a dejar un poco y voy a seguir con las otras perspectivas que tenemos después, ¿de acuerdo? Porque, sobre todo, fundamentalmente tiene que ver con la idea de que en el ámbito de cannabinoides sintéticos y semisintéticos nos falta mucha información de prevención y de información a nivel de salud pública, precisamente como alguien comentaba por ahí, por ejemplo, en relación al CBD y muchas estrategias comerciales que introducen ruido en la información sanitaria sobre el cannabis, ¿no? El drug checking, como os decía, es quizás una de las apuestas más significativas, que son servicios, que probablemente ya hayan visto, de información a los usuarios de los contenidos y componentes de las drogas que tienen. Gratuitamente se hace un análisis, puede ser en el propio sitio habitualmente, de qué es lo que tú tienes delante. ¿Es una catinona? ¿Es una benzodiazepina? ¿Qué pureza tiene? ¿Qué efectos tiene? Y a partir de ahí también informar de la reducción de riesgos y daños. No combinar con alcohol, no consumir más de tal dosis, no consumir por esta vía, consumir si se consume puntualmente de esta manera, consumir acompañado, etc. Una información que reduzca los riesgos y daños que puedan ir asociados. Estos servicios de drug checking se pueden hacer en laboratorios, se pueden hacer en los propios sitios, por ejemplo, como festivales o discotecas, lugares donde está el consumo on-site, ¿no? en el sitio, in situ. Eso es de gran utilidad porque esos recursos son los que detectan las sustancias primeramente, y también a muchos usuarios les pueden decir que lo que quieren que van a consumir no es lo que van a consumir. Esto tiene también algunas pegas porque sabemos que contribuye enormemente a los sistemas de alerta temprana, permite identificar rápidamente sustancias peligrosas que ya están circulando en el mercado, pero también genera críticas por falsas sensaciones de seguridad que puede dar este tipo de análisis, y que a menudo los usuarios, a pesar de que se les diga que la sustancia es otra cosa, o muy potente o peligrosa, la consumen igual, con lo cual no siempre hace un efecto verdaderamente preventivo. Otro de los recursos que os ponía son el safe supply, las famosas salas de consumo,
que también, bueno, que se ha movido ahí un poco la tabla, os resumía, las salas de consumo son una estrategia sanitaria esencial y que en nuestro país tenemos que desarrollar más también, ¿no? Son espacios donde se distribuyen equipos higiénicos, donde se ofrece información sobre esas drogas también y se reduce el riesgo de intoxicación, el riesgo de muerte accidental. Se ofrecen estrategias de apoyo sanitario, de apoyo social, de apoyo psicológico y, por lo tanto, facilita la derivación a recursos sociales y, por así decirlo, al sistema sanitario, ¿no? De alguna manera. Con lo cual es otra de las estrategias también del Safe Supply que impide también que estas personas intenten obtener estos productos a su manera en el mercado ilegal, arriesgándose a intoxicaciones, contaminaciones o, en el caso de uso por vía intravenosa, pues a todo tipo de posibles infecciones, ¿no? Bien, y por último, respuestas legislativas, por terminar, únicamente hemos visto el Early Warning System, que os comentaba antes. En respuestas legislativas hay varias formas de abordar esto, ¿no? Y preguntabais un poquito antes, por eso os cuento brevemente. Hay distintas formas de actuar ante esto. Tradicionalmente, ¿qué ocurría? Pues la sustancia se regulaba en los convenios, como el 61 y el del 71, convenios internacionales que establecen cuál es el carácter, el nivel al que se regula una sustancia. Ese sistema era muy lento para las NPS y para el ritmo de las NPS de aparición y de evolución. A partir de ahí hay estrategias como lo que se llama listing, que es recoger en la legislación la sustancia. Esta sustancia ilegal, esta sustancia es peligrosa. Y eso era un sistema un poco más clásico, ¿no? Hay estrategias en diversos países europeos de lo que se llama legislación rápida. Cómo legislar sobre estas sustancias de manera express, por así decirlo. Leyes express que permitan regular esa sustancia. Eso se está haciendo en varios países europeos. Prohibiciones temporales. Es un permiso que permite, que autoriza, digamos, a prohibir una determinada sustancia durante un periodo limitado. Normalmente 6 meses, un año o 2. Es decir, no la prohíbe, no permite prohibirla para siempre, pero si se detecta, se puede hacer una prohibición temporal. Allí se hacen los análisis que haya que hacer de riesgos, etcétera, y a partir de ahí se puede a lo mejor regular o legislar. Legislación general y control de análogos. Hay formas de legislar también donde lo que se hace es legislar grupos de moléculas. Claro, si yo regulo un cannabinoide sintético como el JVH 018, fantástico. Se crea el JVH 019 y se acabó, fuera de la legislación. Hay que regular el JVH 019. Pero yo creo el HU 210 o el HU 211 o el 12. Y de esa manera nunca se puede ir al mismo ritmo que se crea la sustancia, ¿no? Siempre va un paso detrás el sistema. Con la regulación por grupos genéricos, eso sería viable. ¿De acuerdo? Eso es, por ejemplo, una de estrategias también. Y hay legislaciones específicas de las NPS que en algunos países están implementando, que es legislar o regular las sustancias en base a los efectos. Sustancias que tengan este tipo de efectos están, por ejemplo, prohibidas. Eso hace que si una sustancia se detecta que tiene ese efecto, inmediatamente está prohibida, se puede prohibir. Entonces, como veis, el sistema legislativo intenta buscar también formas de dar respuesta a esta situación, ¿vale? Bien, muy brevemente, pues con esto termino. Como digo, pues ha sido un poco quizás express, pasando un poco por encima de algunas cosas, pero por lo menos quería ofrecerles pues, una imagen general de la situación. Como sé que hay algunas preguntas, voy a pasar a contestaroslas ahora en la medida de lo que pueda. También yo siempre aprovecho como secretario de Sociodroga Alcohol, si os interesa tema de cannabinoides sintéticos, yo os invito a que vengáis al Congreso de Cannabis que vamos a celebrar en noviembre en Sevilla, donde hablaremos de cannabinoides sintéticos, de cannabinoides semisintéticos, y donde tenemos una escuela de formación en cannabis con talleres especializados pues, para profundizar en estas cosas e incluso algunas preguntas que hacéis también ya de abordaje más clínico-sanitario, de qué hacer eso respecto a cannabis. Y el Sociodroga Alcohol, nuestro congreso internacional que será en Orense, también suele haber mesas y demás donde las NPS aparecen y seguimos profundizando en estas cosas. Así que bueno, únicamente quería invitaros también a que os apuntéis a estas cuestiones. Nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Qué bien, Sergio. Muchas gracias. Qué exposición tan completa y tan interesante. Y yo creo que hemos aprendido muchísimo. Y como ves, sí que han llegado unas cuantas preguntas y ahora vamos a proyectar algunas de Venga, ellas, porque también algunas las has ido contestando a lo largo de tu exposición. genial. Mira, Manuel pregunta,
Bajo su criterio, ¿qué sustancia generará un problema de salud en los próximos años en nuestro país y de forma más específica a la población joven? Buena pregunta. La La pregunta verdad del que con millón, es- ¿eh? sí, sí, la pregunta del millón. Porque con esto de las NPS es muy difícil porque uno no sabe muy bien por dónde van a salir las cosas. Fijaros que al final te hablamos de NPS y de sustancias, pues podemos hablar de catinonas o de cannabinoides sintéticos y semisintéticos, pero luego de repente en Estados Unidos el fentanilo, un opioide que con origen en el sistema legal es uno de los que ha generado unos problemas grandes, ¿no? Entonces, veo difícil estimar cuál puede ser el problema. Como veis, la prevalencia de uso de las NPS es muy baja, afortunadamente. Es alta si lo consideramos como una cuestión de salud pública, pero es baja a la medida que es una cosa que es relativamente minoritaria. Los riesgos lo veo en que algunas de estas sustancias, como los catinonas, por ejemplo, o los cannabinoides sintéticos y semisintéticos, se extiendan. Y esto lleve a que aparezcan pruebas, que se vuelvan más accesibles entre los chavales y pueda generar intoxicaciones involuntarias y efectos de ese tipo un poco peligrosos. Es quizás donde yo veo más el riesgo, sobre todo porque los menores no se van a meter probablemente en la dark web a comprar este tipo de sustancias y de las más potentes, ¿no? A ellos les llegarán las cosas que le llegan a través de amigos, a través del barrio y contextos de ese tipo, y ahí probablemente sean sustancias que tienen fácil entrada, tipo los cannabinoides sintéticos, semisintéticos y las catinonas o estimulantes. ¿No? No me imagino tanto que los opioides lo hagan, pero si entraran efectivamente los opioides sintéticos en el sistema, pues imaginaros el problema que volveríamos a tener como tuvimos hace 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí, porque también las formas de consumo, los vapers, ha aparecido los cannabinoides para utilizarlos ahí y ha habido intoxicaciones ahí. Prácticas como el chemsex, por ejemplo, introducen nuevas drogas también en determinados grupos de población. Entonces, bueno, hay patrones que por ahí pueden ser complejos, sobre todo las accidentales también, que aparezcan cosas que no sepan lo que son y generen problemas. Pero un poco más se me ocurre anticipar. Sí, Está sí. difícil Es eso. que creo que para lo difícil que es esta pregunta, tu respuesta no está nada mal, ¿eh? Creo Estupendo. que nos ayuda a hacernos una idea también de lo difícil que es que prever, ¿no? Este tipo de cuestiones. Vale, mira, Diego pregunta, ¿cuáles serían las peores interacciones entre las nuevas sustancias y otras drogas? ¿Cómo se podrían identificar? Muchas Ujú. gracias. Y quizás, bueno, las interacciones, como hemos visto en algunas sustancias, el propio efecto de las sustancias ya es bastante peligroso. Las interacciones, claro, nos hemos encontrado con em, por ejemplo, aquí ha sido cuando se puso de moda el Tusi, el famoso Tusi, la cocaína rosa, por ejemplo, aparecía combinaciones e interacciones de ketamina con MDMA y con anfetamina, ¿no? Por ejemplo. Claro, son interacciones preocupantes en la medida que se mezclan sustancias bueno, que son peligrosas o incluso estimulantes con depresores del sistema nervioso, ¿no? Ahí es donde nos encontramos combinaciones que son un poquito peligrosas. El alcohol, ya sabemos además que, por ejemplo, con benzodiazepinas o con determinadas sustancias tiene riesgos importantes. Entonces, creo que la dificultad desde mi punto de vista mayor es que las NPS, como sustancia fuera de regulaciones de cualquier tipo, es difícil saber, estar seguro de que lleva. Y dicho con la cocaína rosa pasaba. Gente que se vendía como si fuera cocaína, cuando no era cocaína. De hecho, había, bueno, había el tuse, había una cocaína también rosa, había varias sustancias que se mezclaban un poco en el ideario, en el imaginario común, ¿no? ¿Cómo identificarlas? Quizás lo interesante a nivel clínico es tener un buen screening de los patrones de uso que pueda tener. Información sobre esto tenéis desde webs como Energy Control, que tienen mucha información sobre sustancias, interacciones y riesgo de interacciones, y ahí podéis ver fácilmente algunos de esos estudios que hay que recogen esa información. También hay informes técnicos muy potentes de la UNOC. El EUDA quizás es menos técnico para más temas de prevalencia, pero que nos da pistas de qué tipo de sustancia es estimulante, qué efectos tiene, y a partir de ahí quizás hacernos una idea de qué tipo de interacciones son más peligrosas. O sea, Diego, si te responde. Estupendo. Venga, pues Monse,
y creo que con esta podremos ir cerrando. ¿Qué mensajes clave podemos llevarnos para aplicar en nuestro trabajo? Y te da mil gracias, como mucha gente que creo que está agradeciendo y que les ha debido de gustar mucho, igual que también a nosotros. Genial. Pues bueno, yo muchas gracias sobre todo a vosotros. Yo sé que es densa además la materia de las NPS y es ir una hora, es un curso intensivo con muchos nombres de sustancias y cosas muy técnicas y mucho Sí, repaso de estrategias, pero bueno, también yo esto para generar un poco de interés y que sigáis explorando, creo que es siempre buena cosa que lo sigáis, sobre todo si trabajáis en este ámbito, como me imagino, es importante estar al tanto de nombres que van saliendo, porque luego está el nombre en la calle, luego están las tendencias que se van detectando, y como decía, los mitacenos, por ejemplo, en Reino Unido aparecieron y han constituido un problema significativo, entonces en cada sitio pues, aparecen patrones complicados. Mensaje clave para llevar para aplicar en el trabajo. Quizás no darlas por hecho, es decir, preguntar por NPS, por otras sustancias e incluso por el perfil de consumo de este tipo de sustancias en los usuarios que tengáis, ¿no? Si consumen habitualmente estimulantes o productos que compran por internet, sondear, por ejemplo, eso nos puede ir dando pistas, ¿no? Si hay práctica de chemsex, es probable que aparezcan sustancias, igual no estas NPS, pero sí otras, ¿no? Si hay compras por internet de sustancias, ¿dónde las obtienen? Pues es probable que también aparezcan. Como hemos visto, hay distintos grupos en prisiones, etcétera. Si hay sustancias o formas de adquirirlas o de obtenerlas, explorar un poco esa vía, porque a menudo incluso igual en el propio imaginario de los usuarios son sustancias que igual no, son cosas que igual ni siquiera asocian o que lo ven como de otra manera, ¿no? Lo ven como comentaba alguien del CBD, ¿no? Por ahí antes, pues la percepción social del CBD, pues es como si nada, la percepción del cannabis a veces también es como una cosa inocua, pues entonces es complicado que ese conocimiento lo tengan. Entonces yo no dejaría de sondear, preguntar por otras sustancias, otras formas de consumo, otro tipo de productos que consuma y por ahí sondear a ver si hay algún tipo de NPS que, que podamos evaluar, ¿no? Sobre todo para trabajar luego ahí en información y en percepción de riesgo y prevención. Y sobre todo interacciones, tal y como decíais antes. Ujú. Se me Qué ocurre bien, como pienso. estupendo. Pues muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en la conferencia de hoy. Y nada, os animamos, como ya hemos hecho al principio, a consultar la página web del ciclo de conferencias para que podáis volver a ver las anteriores, podréis volver a ver esta que se colgará próximamente en esa página web y podréis estar al tanto de las siguientes que ya serán después del verano. Sentíos libres de indicarnos también cualquier interés que tengáis, cualquier comentario, más allá de los que nos estáis dejando en el chat, a través de los canales de comunicación que os indicamos en esa misma página web y esperamos que esté siendo de gran utilidad para todas vosotras y vosotros. Con Muy esto bien, terminamos la conferencia de hoy y gracias, Sergio, de nuevo. genial, pues muchas gracias. También yo estoy a vuestra disposición, os puse por ahí el email, pues yo qué sé, si queréis más información o lo que sea, o si os venís a uno de estos congresos, pues por allí nos vemos y espero que os haya resultado. Y muchas gracias a Fan Juventud por la invitación y a todos vosotros pues por estar ahí escuchando y participando. La verdad que la idea, la propuesta me parece súper interesante.